Juan capítulo 21. Así dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, eso un poco menos de 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Damos gracias al Señor por su palabra. Mesías, Rey al rescate. En esta ocasión al rescate de los discípulos. Más adelante vamos a ver al rescate de Pedro como apóstol. El doctor Torrey, R.A. Torrey, en una ocasión relató una historia donde él decía que una joven madre, dice él que muy bonita, regresaba a su casa, al edificio donde vivía en Nueva York, y se asombró que estaba envuelto en llamas. Y ella tenía en la casa a su bebé durmiendo. No tenemos más detalles, no sabemos si había alguien con el bebé o no. Pero ella se acercó y los bomberos que ya estaban en el sitio no pudieron detenerla y ella se lanzó hacia el edificio, corrió a través de las llamas y logró rescatar su bebé. Pero en el proceso ella quedó severamente quemada y de manera particular su rostro quedó completamente desfigurado por las quemaduras. Cuando ella terminó el tratamiento y ya estaba sana y ella se miró por primera vez bien claro en el espejo, se asombró con el nivel como ella estaba tan desfigurada en el rostro. Pero dice el doctor Torrey que ella se consolaba pensando que un día su bebé iba a crecer e iba a agradecerle el gran sacrificio que hizo. Y ciertamente el bebé creció, su bebé creció y se convirtió, según dice el doctor Torrey, en una muy bella joven. Dice con una belleza fuera de serie. En una oportunidad estaban las dos, la madre y la hija, en una excursión a través de un río, uno de los ríos de Estados Unidos, y ahí iba un barco. La joven estaba en la parte delantera del barco, rodeada de
de jóvenes admiradores de ella, y conversaban y se reían, mientras la mamá estaba en la parte de atrás. En una oportunidad ella quiso conversar con su hija y comenzó a caminar hacia la parte delantera del barco. Y escuchó que uno de los jóvenes dijo: ¿y quién es esa mujer tan horrible? Y la hija, con una voz media callada, dijo: no sé. Pero ella no lo dijo suficientemente bajito como para la madre no escuchar. La mamá escuchó. Y ya usted se puede imaginar cómo el corazón de esta madre se hizo pedazos por la ingratitud de esta joven. Pero seamos honestos, nuestro corazón no es tan diferente al de esta joven. Cuando consideramos la ingratitud de parte de nuestro corazón hacia nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura que Él también fue desfigurado, fue horriblemente desfigurado, mientras Él nos rescataba a nosotros. Y tan a menudo nosotros le damos la espalda avergonzados y decimos: no lo conozco. Quizás no lo decimos en palabras, pero lo decimos con nuestra actitud. A pesar de todo lo que Dios hizo por nosotros y sigue haciendo, a pesar de que conocemos perfectamente sus deseos y sus mandamientos, cuán a menudo le damos nosotros la espalda a nuestro Dios. Somos propensos a desviarnos. Somos propensos a desviarnos de una vida sinceramente entregada a nuestro Dios y de servicio sincero a Él y a su iglesia. Pero Dios desea usarte, a ti y a mí, rescatándote de tus fracasos espirituales. Y eso es gloriosas noticias. El Señor desea usarte restaurando tus fracasos espirituales. Deseo, hermanos, que nos animemos al considerar que el Señor sí sale a nuestro rescate. Aún después de nosotros haber recibido su salvación, Él sale a nuestro rescate cuando fracasamos espiritualmente. Aquí encontramos al Señor Jesucristo. Ya está resucitado. Ya se ha manifestado, se ha aparecido a sus discípulos en 2 ocasiones. A María Magdalena se le apareció primero. Primero a los Corintios capítulo 15 dice que también se apareció a Pedro en una ocasión a solas. Y esta es la 3ª vez que Él se manifiesta a sus discípulos. El Señor, cuando estaba en Jerusalén, mandó a los discípulos a que subieran a Galilea, al norte, y que fueran a un monte específico y que esperaran por Él allí. Están allí entonces los discípulos en el mar de Tiberias. El mar de Tiberias es más conocido en los evangelios como el mar de Galilea. También se le llama mar de Genesaret, pero más conocido como el mar de Galilea. El mar de Tiberias es el nombre romano que le dieron a ese lago, porque Herodes el Grande en una ocasión construyó una ciudad al oeste del lago, del mar. Es un lago realmente, es un lago que tiene cerca de 23 kilómetros en su parte más larga y unos 12 kilómetros de ancho. Entonces, al oeste del lago, Herodes el Grande construyó una ciudad y le puso por nombre Tiberias.
honrando así al segundo emperador romano, Tiberio César, o César Tiberio. Y así el lago, el mar, comenzó a ser llamado como el mar de Tiberias. Y ahí está el Señor, ahí están los discípulos, mejor dicho, ahí están los discípulos. Y ellos, en vez de estar en el monte, decidieron bajar al mar. Y Pedro era un líder. Él dijo de manera como definitiva, el sentido de las palabras en el original tiene un sentido definitivo. Me voy a pescar. El sentido es que voy a regresar a la pesca, porque ya no hay más nada que hacer. ¿Qué manifiesta esto? Los otros discípulos dijeron, nos vamos contigo. ¿Qué manifiesta esto? Que estos discípulos seguían desorientados, seguían confundidos. Pero ¿por qué Juan incluye esta porción en el Evangelio? Fíjense cómo termina el capítulo 20. El Señor se aparece por segunda vez a los discípulos y le dice a Tomás, ven acá, pon tus dedos en los hoyos de mis manos, en el costado, y cree. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? La respuesta que cada uno de nosotros debe tener. Una respuesta de adoración al Cristo resucitado, Señor mío y Dios mío. De esta manera, el apóstol concluye el relato de la biografía del Señor Jesús, el relato de su historia, como el glorioso Mesías, Hijo de Dios, que vino al mundo a rescatar a los pecadores. Y cuando nosotros los pecadores le reconocemos como tal, nuestra respuesta debe ser, Señor mío y Dios mío. Completamente entregados, reconociendo quién Él es. ¿No hubiese sido magnífico terminar el relato de la vida del Señor de esa manera? Pues el Espíritu Santo entendió que no. Porque para este momento todavía los discípulos, como vemos en este relato, los discípulos estaban desorientados, estaban confundidos. A pesar de que el Señor ya se había manifestado 2 veces a ellos. No sabemos cuánto tiempo exactamente pasó desde la última vez que se manifestó a ellos y esta oportunidad. No sabemos. Pero Juan tenía 3 razones, se pueden identificar para escribir este capítulo, o lo que eventualmente se convirtió en el capítulo 21. Es primero que los discípulos estaban en desbandada, confundidos y desorientados. El Señor a través de Juan quiso aclarar que Él no los dejó así. Y aquí tenemos 7 de los 12 discípulos, de los 11 discípulos en este relato. Estos 7, con a Tomás incluido ahí, eran realmente los impulsores de los discípulos. Ellos eran aquellos que impulsaban a los demás discípulos, estos 7. Y también Juan quería que se supiese que Pedro había sido rescatado y había sido establecido por el Señor como líder del grupo. Y Juan también quería desmentir el mito de que él no iba a morir nunca. Porque mal entendieron las palabras del Señor y él quería desmentir eso. Entonces esas son las 3 principales razones. Pero ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos el Señor rescatando a los discípulos. Y lo primero que nosotros vemos es cuando el creyente se desvía. Cuando el creyente se desvía.
nosotros como creyentes, igual que ellos, se cansaron de esperar al Señor. El Señor en Mateo capítulo 28 les había dicho: suban al monte allá en el mar de Galilea y esperen. ¿Dónde los encontramos a ellos, sin embargo? Los encontramos a la ribera del mar y se fueron a pescar. Ellos se cansaron de esperar al Señor. Y es verdad que el Señor muy a menudo, Él se toma su tiempo para rescatarnos, para contestar nuestras oraciones. Es verdad que el Señor se toma su tiempo. Pero ¿a quién es que Él está probando? No es que Él está cansado, sino podemos y vamos nosotros realmente a depender de sus promesas. ¿Vamos nosotros realmente a creer lo que Él ha dicho? El Señor nunca está tarde. El Señor nunca se olvida. El Señor nunca nos abandona, porque Él tendría que abandonarse a sí mismo primero, tendría que abandonar sus promesas primero. Y eso no va a suceder. Aparentemente se cansaron de esperar y bajaron al mar. Hay desesperanza. Ya el Señor no está entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora? El Señor se aparece y desaparece. Se tarda un tiempo para aparecerse otra vez y vuelve, se desaparece. Nosotros estamos confundidos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué está haciendo? Ya tiene rato que no se aparece a ninguno de nosotros. Nos dijo que esperáramos en el monte. Hemos estado esperando y el Señor no se aparece. Mientras tanto, nuestras familias necesitan comer. Nosotros estamos aquí sin hacer nada. Pedro dice: yo no sé ustedes, pero yo me voy a pescar otra vez. Si hay algo que yo sé hacer es pescar. Obviamente seguir al Señor no es lo mío. Cuando lo fueron a arrestar, yo salí corriendo. Cuando me confrontaron, lo negué. Me volvieron a confrontar, lo negué otra vez. Me volvieron a confrontar, hasta lo maldije. Yo no sirvo para discípulo. Me voy a pescar. A veces tenemos este mismo tipo de conclusiones en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a diferentes retos, diferentes situaciones difíciles en nuestras vidas. Estamos confundidos, no sabemos qué el Señor está tratando de hacer y nos decimos: nos vamos a pescar. Y todos tomaron la decisión de volver a la pesca bajo el liderazgo de Pedro. Aún aquel discípulo que él mismo se identifica aquí como el discípulo que Jesús amaba. ¿Ustedes recuerdan cuando llegaron al sepulcro por primera vez? Dice, él llegó, parece que corrió más que Pedro. No sabemos si Pedro era medio gordito o algo así, pero llegó después. Pero Pedro de una vez entró dentro del sepulcro, y ahí entonces Juan miró y entró y dice, y creyó. Pero ¿creyó en qué? Eso no lo sabemos. Porque él también se fue a dedicar de nuevo a la pesca, juntamente con su hermano Jacobo, con Pedro, con Natanael. Natanael aparece única vez en las Escrituras aquí. Algunos creen que es Bernabé. No sabemos exactamente. Pero se fueron los 7 a pescar. En vez de estar alerta, se envolvieron en las responsabilidades de este mundo. Pregunto, ¿es malo atender a las responsabilidades de este mundo? Claro que no. Pero fíjense que como yo cambié la palabra, atender a las responsabilidades de este mundo es lo correcto. Envolvernos en ellas. Ese es el problema.
No debemos dejarnos arropar por estas responsabilidades de tal manera que opaquen nuestro servicio al Señor y a su iglesia. Y a menudo eso es lo que sucede en nuestras vidas. Nos involucramos tanto en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros estudios, en nuestras diferentes responsabilidades, que opacamos entonces nuestro tiempo de servicio al Señor y a su iglesia. Amados hermanos, sí debemos servir a la iglesia. Normalmente nosotros hablamos de servir al Señor. Es que servir a la iglesia es servir al Señor. Y el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, le dio a cada uno de nosotros creyentes dones. Y los dones son para ser puestos al servicio de la iglesia local, al servicio de la familia de la fe. Los dones que Dios me ha dado son para yo servirles a ustedes. Los dones que el Señor les ha dado a ustedes es para que se sirvan los unos a los otros. Y de esa manera Dios es glorificado. Es muy bueno que tú estés esforzándote para progresar en tu trabajo. A mí me encanta, le he dicho muchas veces, ver a los hermanos progresar. Me encanta verlo. Pero es igualmente necesario que tus talentos y tus dones, tu tiempo y tu esfuerzo, tu atención y tu amor sean todos puestos al servicio de la iglesia de Cristo. Cuando se desvía un creyente porque se cansa de esperar al Señor. Sin embargo, ahora vemos la iniciativa del Señor. Ellos se fueron a pescar. Y es interesante que el Señor se toma el tiempo esperando que ellos hagan justamente eso. Y no solamente que se vayan a pescar, sino que se pasaran toda la noche pescando. Ellos eran expertos pescadores. Si sabían pescar, si alguien sabía pescar, ellos sabían pescar. Y déjeme decirle, según he estado leyendo, el mar de Galilea no tiene pocos peces. Es abundante en peces. Todo el tiempo abunda en peces. Por lo tanto, no pescar nada en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, es realmente un problema. ¿Qué está pasando? Esta es la segunda vez que ellos no pescaron nada, porque el Señor por segunda vez tiene control de todo. ¿Usted se acuerda en Lucas capítulo 5? Se pasaron la noche pescando. ¿Y qué hizo el Señor? Le retuvo los peces. Le dijo a los peces, por ahí no vayan. Den la vuelta lejos, por ahí no vayan. Y después cuando el Señor se aparece, le dice, ok, ahora tienen al lado derecho, y de repente montones de peces. Y ahí es cuando Pedro cae de rodillas y dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. No merezco que tú estés, no merezco estar en tu presencia. Reconoce su deidad. Asimismo sucede cuando nosotros leemos el versículo 3, capítulo 21. Hacia el final, ahí la mitad del versículo dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Realmente la mejor traducción es entraron en la barca. Es un artículo definido, no un artículo indefinido. Entraron en la barca. ¿Qué significa esto? Que ellos no fue que se buscaron una barca cualquiera para ir a pasar un momento. Vamos a buscar 2 o 3 peces para desayunar mañana. No, ellos buscaron la barca, probablemente la de Pedro. Y entraron en ella y pescaron toda la noche sin realmente resultado alguno. Pero el Señor insiste. Fíjense lo que dice el versículo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra
vez a sus discípulos. Se manifestó, la palabra significa se hizo visible. El Señor ahora tenía la capacidad de hacerse visible cuando Él quería y desaparecer cuando Él quería. No sabemos si su figura era igual a la de siempre, pero sí sabemos que Él a menudo velaba los ojos de las personas para que no los reconocieran. En Lucas capítulo 24 nosotros vemos eso con los discípulos que iban hacia Emaús. El Señor dice que se acercó a ellos y caminó con ellos y conversó con ellos y ellos con Él. Pero dice la Escritura que sus ojos estaban velados para que no les reconocieran. Aquí el Señor se apareció. Ellos estaban a una distancia de 100 metros. Todavía no había amanecido. No sabemos si el Señor Jesús tenía la capa por encima de su cabeza. Y desde la orilla el Señor les habla y le dice: ¿usted tiene algo de comer? Le pregunta: pues pescaron algo, consiguieron algo, hay desayuno. Y fíjense cuál fue la respuesta. Muy corta, ¿verdad? Como que diciendo: no molestes. No. Pero la autoridad de las palabras del Señor siempre ha sido y siempre será fuerte. Ellos son expertos pecadores. Hay una persona en la orilla que ellos no conocen. Le dicen: echa la red a la mano derecha, al lado derecho del barco. Te una pregunta: ¿y los peces saben cuál es el lado derecho y el lado izquierdo? ¿Cómo que los peces van a decir: no voy a meterme en el lado izquierdo, pero sí en el lado derecho para que no me agarren? ¿Verdad? No, el Señor tuvo control de todo, su plan. Él tenía un plan, porque dice: se manifestó otra vez, versículo 1, a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y entonces me encanta esta frase, dice: y se manifestó de esta manera. Esto implica un plan de parte del Señor, implica una estrategia de parte del Señor para manifestarse una vez más a los discípulos, implica un propósito. Y fíjense que es el Señor que toma la iniciativa de buscar a los discípulos. Insiste en trabajar con y por medio de estos hombres a pesar de ellos mismos. ¿No es eso glorioso? Maravillosa la misericordia del Señor, gloriosa su gracia. A pesar de ellos mismos, Él se hizo visible. El Señor Jesús a propósito no permitía que ellos pescaran nada. El corazón de las personas se manifiesta en estas circunstancias, en cuando las cosas se van en contra de lo que ellos quieren, de sus deseos, de sus planes. Cuando sus planes nuestros planes no se llevan a cabo, nosotros no logramos nada, comienza a manifestarse lo que hay en nuestro corazón. El Señor controla las circunstancias para llevar a cabo su plan. Impidió que los peces se acercaran y después dirigió peces específicos hacia el lado derecho de la barca. El Señor tenía todo el control. Mientras Él estaba ahí poniendo haciendo el fuego y poniendo el pan, y tenía un pez, mientras Él estaba preparando un pequeño desayuno, también estaba controlando todo lo que estaba sucediendo alrededor de la barca. ¿Por qué yo digo que el Señor tenía absoluto control de todo lo que pasaba? Porque cuando tú echas la red y estás pescando, siempre vas a pescar algunos peces grandes, la mayoría son medianos y algunos pequeñitos. ¿No es así? No van todos los peces grandes. Tú no lo vas a pescar todos así. Pero sin embargo, todo lo que ellos pescaron fue así. Peces, dice, grandes. Y después de manera específica, 153
¿Y cómo sabemos que eso era fuera de lo común? Bueno, porque el mismo relato dice que la red no se rompió. O sea, que lo normal era que con esa gran cantidad de peces, la red se rompiera por el peso de los peces, porque eran muy grandes. Pero la red no se rompió. El Señor también controló eso. Si la red se rompe, ellos pierden toda la pesca. El Señor estaba en absoluto control. La iniciativa del Señor de salir al rescate de estos hombres que estaban confundidos, estaban en desbandada, ya se habían rendido y se habían envuelto en los negocios de esta vida. El Señor sale a su rescate y tiene todo planificado, tiene toda una estrategia en su corazón para con ellos. Dios capta la atención de sus hijos cuando nosotros nos desviamos. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso una gran bendición? Él coloca impedimentos en los negocios. Él trastorna los empleos. Sacude la salud. Y muchísimas otras cosas más para captar tu atención. Eso es glorioso, mi hermano. Qué bueno es saber que a pesar de que mi corazón sí se va a desviar en algún momento, yo tengo un Señor que me ama lo suficiente, no solamente para morir por mí en la cruz, sino para salir al rescate mío aún después de haberme salvado. A veces estamos desviados. Y tú pudieras decir, ¿y cuándo el Señor ha venido a rescate? Y los mensajes que se predican desde el púlpito. Y la escuela dominical. Y un hermano o una hermana que te llamó. O un tratadito o un mensajito que te cayó en la mano. Un hermano que te visitó, una hermana que te visitó y te animó o trató de animarte en la palabra. O quizás hasta te confrontó con la palabra. El Señor sale a nuestro rescate. Él sale a nuestro rescate y Él tiene sus instrumentos para ello. Qué bueno que el Señor toma la iniciativa. Él no nos deja abandonados. Entonces vemos en tercer lugar cómo los discípulos fueron rescatados. Ellos se desviaron, el Señor toma la iniciativa de rescatar y ahora vemos cómo ellos son rescatados. El Señor los busca donde ellos están. ¿No es eso glorioso también? El Señor no se fue para el monte y decir, yo sabía que ellos no estaban aquí. Yo voy a quedarme aquí hasta que vengan. Y si no vienen, pues problema de ellos. Pero yo le dije que vinieron al monte y no están en el monte, vieron ahí pescando. Eso hacemos nosotros. Pero nuestro Señor no lo hace esto. Él fue a buscarlos donde ellos estaban. Donde ellos se habían desviado, ahí en ese punto Él los fue a buscar. ¿Y cómo? Les preparó desayuno. ¿Cómo nosotros vamos al rescate? Con un bate. El Señor va con desayuno. Qué glorioso nuestro Señor. Qué dulce nuestro Señor. Grande su misericordia, maravillosa su gracia. No los había abandonado ni los había descartado. El desenlace de su plan y su estrategia seguía su curso. Él tomó la iniciativa y él iba a cumplir con su plan. Como él cuida a los discípulos. Él se aparece. La palabra tiene el sentido así de la nada. Él sencillamente se hizo visible. Ahí está, a la orilla del mar, con un pez y un pan. Él tiene la capacidad de aparecerse él
con un pez y un pan. Y prepara desayuno para sus discípulos. A todos, juntos, los espera a todos. Amados hermanos, vemos también en este relato que sin Él tenemos fracaso. Miras, el Señor te tiene a ti un plan, instrucciones claras, que Él quiere que tú hagas esto o aquello. Y tú no lo haces por más capacidad, más talento, más dones que tú tengas, más preparación, más experiencia que tú tengas, vas a fracasar. Porque si el Señor salió a rescatarte, vas a fracasar hasta que tú, arrepentido, regreses a Él. Alguien pudiera argumentar, bueno, pastor, eso no es tan cierto, porque nosotros vemos muchísima gente que tienen sus negocios y son impíos y grandes impíos y como quiera prosperan y son de los hombres más ricos del mundo. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de los hijos de Dios. Además, vamos a esperar la evaluación final. ¿Y quién es que va a hacer la evaluación final si tuvimos éxito o no tuvimos éxito? Es el Señor. Su evaluación va a determinar si realmente hubo éxito o no hubo éxito. Si el hecho de que una empresa prosperara, si ese es considerado éxito o no. Por el mismo Señor enseñó. Y que si tú acumulas granero sobre granero sobre granero y al final pierdes tu alma, ¿qué lograste? Pero aquí tenemos al Señor con su plan. La iglesia había de nacer. No había nacido la iglesia todavía. Aquí están los discípulos. Estos hombres que durante 3 años Él estuvo trabajando con sus corazones, con sus almas. Estos hombres que habían abandonado todo, sus familias, sus negocios, sus trabajos. Lo habían dejado todo atrás y habían estado con el Señor día y noche, durmiendo donde apareciera para dormir. De repente el Señor se les va, es asesinado desde el punto de vista del hombre. Está cumpliendo con el plan de Dios, el justo muriendo por los injustos, para rescatarnos a todos de nuestro pecado. Ahora resucita, gloria al Señor, resucitó. Pero no entendemos bien qué es lo que está haciendo el Señor. Pero el Señor sale a su rescate. El Señor rescata a los discípulos porque ellos iban a ser sus instrumentos para que la iglesia naciera. Y desde allí hasta acá estamos nosotros. La iglesia había de nacer. Y el Señor Jesús iba a utilizar a este grupo de hombres. Y no es un chiste. Probablemente nosotros si estuviéramos dirigiendo alguna empresa y hubiésemos tenido este grupo de hombres haciendo lo que ellos hicieron, nosotros lo hubiésemos descartado por completo. No te voy a dar chance. Tú me arruinaste la empresa. ¿Qué chance te voy a dar? Salte de mi vista. Sin embargo, el Señor sí quiso rescatarlos a ellos, confundidos, fracasados, desorientados, desviados. A ellos los rescata, los convierte en poderosas armas en contra del diablo y en favor del evangelio cuando el Espíritu de Dios viene. Nuestro Dios siempre usa a hombres débiles y fracasados. Hombres que se han humillado delante de Él. Cuando tú te crees gran cosa, te vuelves inútil
en las manos del Espíritu de Dios. Nuestro Señor rescata a estos hombres, los restaura y los hace útiles para su gloria. Y eso también contigo y conmigo. Y aunque estos eran hombres, el Señor lo hace con la iglesia completa, hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Déjeme decirle, hermanos, que todos y cada don que Dios le dio al hombre masculino, también le ha dado a la mujer. El hombre no tiene más dones que la mujer, ni la mujer menos que el hombre. Todos tenemos los dones iguales. El Espíritu Santo entregó dones a todo el mundo por igual. Ahora, no confundamos dones con roles. El Señor sí nos entregó roles diferentes, pero nuestros dones son lo mismo. El don de administración, el don de repartir, el don de liderazgo, el don de misericordia, el don de enseñanza. Todos esos dones y todos los demás, el Señor los dio al hombre y a la mujer. A algunos no les dio el don de misericordia. A otros sí. No todo el mundo tiene el mismo don. Pero en un grupo como este sí pueden haber dones repetidos y no con la misma medida. Hay personas que tienen el don de enseñanza en una medida superior o en una medida inferior que otro. Una mujer puede tener un don de enseñanza superior a otra mujer. Y eso Dios lo hace como Él quiere. Ahora, además de que eso sea verdad, todos y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir desarrollando su propio don para ser más útil y efectivo en el servicio al Señor. En 1981 dice una historia que en una estación de radio en Minnesota se reportó la historia de un carro robado. Este carro había sido robado en el estado de California. Y la policía hizo un esfuerzo extraordinario para caerle atrás a este ladrón. Y pusieron anuncios en la radio, en las estaciones de radio locales y las que estaban un poquito más lejos, se llenaron la radio con anuncios de que devolviera el carro lo más rápido posible. ¿Y por qué ese afán? Porque en el carro, el dueño del carro había dejado en el sillón del frente al lado una caja llena de galletas, atractivas galletas, envenenadas. Él había preparado las galletas para contrarrestar una epidemia de ratas que tenía en su rancho. Entonces el afán de arrestar a este hombre era para salvarle la vida. Arrestarle, alcanzarlo para rescatarlo. Y a veces nosotros nos encontramos huyendo del Señor y el Señor detrás de nosotros para rescatarnos. Somos propensos a desviarnos de una vida sinceramente entregada al Señor, al servicio a Él, al servicio a su iglesia. Pero el Señor quiere usarte restaurándote de tus fracasos espirituales. Y Él toma siempre la iniciativa. Y en la próxima ocasión vamos a ver la dulce historia como el Señor está rescatando a Pedro. Es maravilloso. El Señor no viene antes a buscarnos. El Señor nos permite, estaremos meditando sobre esa verdad. Quizás estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo.
Es hora de hacerlo. El Señor Jesucristo ya murió en la cruz por ti y no va a volver a morir en la cruz. Fue una vez y para siempre, dice la Escritura. El justo por los injustos. Tú pecador, yo pecador, en necesidad de salvación, el Señor tomó nuestro lugar porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes hoy recibir el regalo de vida eterna para tu alma. Pero probablemente hay personas entre nosotros esta mañana que en algún momento hicieron profesión de fe, pero no identificas, ni tú ni nosotros identificamos ningún tipo de crecimiento en ti. Permite que el Señor te rescate de ti mismo. Y en oración humíllate ante Él. Y dile eso mismo, Señor, yo profesé fe, yo oré a ti, pero no hay nada sucediendo en mi corazón. Yo necesito que tú me rescates de mí mismo. Humíllate delante de Dios para que Él haga su obra en ti. Otros que quizás están cruzando por situaciones de desvío, problemas de diferentes índoles, y el Señor está al rescate, está alcanzando. Aún este mensaje es el Señor diciéndote: no me he olvidado de ti. Estoy presente, te tengo presente. Sé lo que estoy haciendo. Confía. Depende. Descansa. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Porque tú sales a nuestro rescate. Y a pesar de lo que somos, realmente nos rescatas. Realmente nos alcanzas. Otra vez y otra vez y otra vez sales a buscarnos para restaurarnos y para convertirnos en instrumentos útiles para tu gloria. Gracias porque a través de los años tú has salido a buscarnos a nosotros, hermanos y hermanas, aquí en la Iglesia Bautista Cristiana. Gracias, oh Dios, por no haberte olvidado de nosotros, por no haberte cansado tú de nosotros, aun cuando nosotros sí a menudo nos hemos cansado de ti. Perdónanos, Padre, por favor, que la sangre de tu Hijo Jesús nos limpie, nos cubra por completo y sea Él magnificado en nuestras vidas. Danos un corazón, Señor, sumiso a la voz y a la dirección de tu Santo Espíritu, para gloria de tu nombre. Si estás aquí esta mañana y deseas entregarte al Señor, deseas convertirte al Señor Jesús, queremos orar contigo. Si levantas la mano ahí en tu asiento, nos vamos a acercar a ti y vamos a orar contigo en un momento. Yo quisiera orar por ti también. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Voy a orar por ti. Vamos a orar contigo también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y veo su mano. Dios le bendiga. Voy a orar por usted. Alguien se va a acercar a usted para orar con usted. ¿Alguien más? Si deseas que el Señor venga a tu vida, deseas entregarte a Él, Él está listo para rescatar. ¿Alguien más? Padre, fíjate, las dos manos que se levantaron representan corazones en los que tú has estado trabajando. Glorificamos tu nombre y nos humilla ver que tú sigues rescatando.
Mira estos corazones, estas vidas, Señor. Gracias por haberlos traído esta mañana para escuchar tu palabra. Las dudas, las inquietudes que tengan, te pedimos que tu palabra se las aclare y tu espíritu les fortalezca. Glorifícate, oh Señor, en salvarles, darles vida eterna, establecerles en una creciente vida espiritual en Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, por ellos. Sigue cuidándoles y mira a cualquier otra persona entre nosotros que no quiso levantar la mano. Tuya es la obra, Señor, y tuyas son las almas. Bendito sea tu nombre. Amén.